La libertad de prensa, lo mismo que todas las libertades, tendrá sus inconvenientes, tendrá sus peligros, pero con todos ellos es preferible a la tranquila placidez del despotismo. José María Vigil, teólogo español. A continuación, vamos a escuchar la exposición del señor Ricardo Trotti. Él es el director de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muchísimas gracias, buen día a todos. Muchas gracias, Carlos, por tenernos aquí con el Instituto y muy especialmente al alcalde Bermúdez. Quiero decirle que hace 2 años con la CIP decidimos venir a Doral, así que estamos viviendo a pocas cuadras de aquí y estamos gozando de una de las mejores ciudades de Miami. Y muchas gracias, Carlos, por permitirnos acompañar a un periodista de fuste como Oscar Aza. Así que muchas gracias. Sabía que otros periodistas que estamos acá en la mesa van a hablar de temas específicos. Vamos a tener a Joanny, a José María, a Antonio María, perdón, y también a César. Entonces me quería enfocar en algo un poco más, de algo que no se habla mucho en estos días, y que son las noticias falsas. ¿Verdad que nadie escuchó de eso? Pero quiero hablar también un poco de la realidad de la mentira, de las noticias falsas en una democracia, porque creo que eso nos hace bien. Y primero quiero partir de una premisa. Las noticias falsas siempre existieron, y en demasía, y hasta el propio Papa Francisco habló de que las noticias falsas en parte del Génesis, ¿verdad? Lo que sorprende ahora realmente lo que está pasando es que hay, con los teléfonos móviles y con las redes sociales, todos somos medios de comunicación y todos viralizamos cualquier tipo de noticia. Y creo que el futuro va a ser mucho peor, va a haber muchas más noticias falsas. Tenemos realidad aumentada, inteligencia artificial, las nanotecnologías, así que tenemos que comprender que tenemos que vivir con las noticias falsas o con las mentiras. Eso son parte de la democracia. Pero a esto yo quisiera hacernos algunas preguntas. Creo que lo más importante de la noticia falsa es si hay que regularlas o no, porque ahora tenemos una fiebre de que no hay legislador en el mundo o gobierno en el mundo que quiere legislar para acabar y censurar las noticias falsas. Es decir, ¿qué filtros debemos imponer a las noticias falsas? ¿Debemos regular a los medios de comunicación o debemos regular a quienes originan las noticias falsas? ¿Quiénes son los responsables? Y yo diría también, a veces, por querer regular las noticias falsas, por las influencias malas en los procesos electorales, podemos caer en censurar noticias importantes que pueden aparentar ser falsas, pero que no lo son. La sátira o la opinión. Es decir, yo creo que tenemos que estar un poco más alertas de cuando escuchamos que alguien quiere legislar. Y creo, sobre todo, y creo que esta es una premisa de la libertad de prensa, que soportar las mentiras es también a veces el precio que debemos pagar para decir verdades. O yo diría también que la falsedad, las mentiras, incluso aquellas que se dicen en forma o con saña y alevosía, es el precio que debemos pagar para vivir en libertad, para vivir con libertad de prensa y libertad de expresión. Yo diría que en materia informativa no hay que apurarse ni desesperarse para legislar. Parece que cada legislador quiere ser el primero, en cualquier lado que los veamos. Y hay que tener prudencia para que los temas decanten por sí solos, para que haya convivencia, conversación pública y debate entre la sociedad. Lo que necesitamos es más debate, no censura. Tampoco creo que la solución pase por pedirle a la gente que se borre de Facebook, como pasó hace poco con aquel movimiento después de Cambridge Analytica, ¿no? Creo que es un pedido contra natura, contra la libertad de expresión, pedir que alguien deje de leer, deje de mirar, deje de opinar. Lo mismo podríamos decir del presidente Donald Trump, que ha pedido que no se lea el Washington Post, o de Cristina Kirchner, que pedía que no se lea, obviamente, Clarín, o Hugo Chávez, que no miren a RCTV, y ya vimos cómo terminó ese tema, o a Keiko Fujimori, hasta hace poco, que no lean El Comercio. Es decir, yo creo que no hay que seguirles el juego a los censores, ideología de donde provengan. No siempre los censores, o estos que piden el silencio, tienen buenas intenciones o son pedidos legítimos. Y es verdad que las fake news, como las acaba de hacer moda el presidente Trump,
son una pieza sustancial de un arsenal propagandístico de cualquier nación. Y eso lo estamos viendo en la trama rusa, ¿verdad? Con un poco lo que está tratando de investigar el fiscal especial Bob Mueller. También el Brexit, se ha hablado, el referéndum de Cataluña, los procesos electorales que se nos vienen ahora en Colombia, México, Brasil, y las legislativas aquí de nuestro país en noviembre. Pero también hay que ver que los hechos alternativos o la posverdad no son nuevos y son viejos calificativos de cosas, o nuevos calificativos de cosas viejas. Recuerdo yo que en los nacionalismos las noticias falsas eran tema de la propaganda, aquella propaganda de Goebbels en el nazismo, del fascismo, de Mussolini. Y también en las dictaduras, las que viví yo, que me tocó vivir en mi país, en Argentina, eran realmente, las noticias falsas eran la verdad oficial. Y lo que vimos hasta hace poco con todo lo que nombró Carlos, se está hablando prácticamente en los populismos, que era el relato, ¿no? Es decir, por eso Cristina Kirchner llegó a decir que en Argentina había menos pobres que en Alemania, o, por ejemplo, ahora, hace poquito, después de la reunión de la OEA del lunes, Nicolás Maduro dijo que la crisis humanitaria es una invención del imperio. Y yo creo que Donald Trump lo podemos acusar de muchas cosas, pero no fue el inventor de las noticias falsas. Él realmente lo puso de moda, creó los premios a las noticias falsas, se lo dio a CNN, Washington Post, y el sábado pasado acaba de renunciar por segundo año consecutivo, ir a la cena de los corresponsales, porque a él le gusta que se le ríen de sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que los rusos, por su intromisión en el Cambridge Analytics, por robar datos personales de los usuarios en Facebook, no son realmente los únicos malos de la película. Todos los gobiernos, voy a exceptuarme del Doral porque no conozco, pero todos los gobiernos y partidos políticos en general, trato de quedar bien también, con la ayuda de consultores y de agencias, contratan cibermilitantes, eso se ve muy específicamente en América Latina, que ofrecen servicios de trolls, de bots, y su trabajo es crear cuentas apócrifas, cuentas no reales, instalar campañas de desprestigio, discursos de odio, insultos, o simplemente instalan trending topics, ¿no? Y se estima que para instalar un trending topic en cada país, en un proceso electoral, solo bastan 300 cuentas de Twitter apócrifas para trabajar en el tema. Y no necesariamente trabajan con expertos, eso lo puede manejar gente inexperta en tecnología detrás de una computadora y se le enseña, y prácticamente con una persona inventan un trending topic y molestan bien a una campaña política. Pero bueno, también estos crean todo eso, lo que actualmente uno sabe que son bot centers y troll centers, como usa el gobierno de Ecuador, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Honduras, el gobierno de Argentina y los anteriores en Argentina, etcétera, etcétera. Pero claro, los llaman call centers. Y todos creemos que son call centers. En realidad no son call centers, son bot centers. Pero todo esto preocupa, sobre todo que las noticias falsas se esté enfocando en censurar a los medios o regular a los medios y a las redes sociales, que simplemente yo creería en muchos casos son el vehículo y no el origen de las usinas y fábricas de noticias falsas. Desde Europa a América Latina, varios gobiernos iniciaron ya enérgicas campañas, la Merkel, también en España, también la señora Theresa May en Inglaterra, pero algunas de esas se circunscriben a temas de procesos electorales como estamos viviendo acá en Estados Unidos. El problema es que en otros países hay desbordes y más que los procesos electorales se quiere censurar por censurar. El tema de la fake news es realmente el sueño del dictador, es la mejor forma de tener la excusa perfecta para poder censurar. Así que yo diría que es muy peligroso regular las noticias falsas, porque si no a Trump la sátira y la opinión crítica le resultan falsas, va a tener que censurarlas. A Daniel Ortega, cualquier manifestación que no sea de la juventud sandinista, también la vamos a tratar de censurar, como lo hizo en las últimas. Y Nicolás Maduro, cualquiera que hay, como dije antes, una crisis humanitaria en Venezuela es una invención. Y bueno, en Nicaragua, Rosario Murillo fue la primera, la vicepresidente, fue la primera que pidió censura a las redes sociales, ¿verdad? Y ni que hablar de Maduro, a través de su ilegítima
Asamblea Constituyente, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que se hizo es crear la ley del odio, la intolerancia, la discriminación y la propaganda, pero parece que estuviéramos viviendo en un mundo que no fuera Venezuela, que no fuera el gobierno que hace esas cosas, ¿no? Así que Maduro lo que hizo es, como ya había hecho muchas veces Hugo Chávez, realmente criminalizar la protesta y la expresión, las dos temas más importantes de una democracia. 20 años de cárcel en Venezuela a quien él crea que protesta en las calles sin razón, que escriba un editorial o que escriba un Twitter. Así que eso es lo que pena. Y Cuba y Venezuela, seguramente Joanny nos hablará, en Cuba, también como en Venezuela, se ha creado una estrategia de férreo control sobre las comunicaciones digitales a través de los monopolios, de las empresas monopólicas del Estado. Se bloquean sitios web nacionales en Cuba y extranjeros, y así como también se niega el acceso a periodistas independientes, tanto al correo electrónico, se hackean cuentas de usuarios en las redes sociales y con información falsa crean campañas de descrédito en contra de los disidentes. Y bueno, tampoco el Congreso de Estados Unidos estuvo muy bien cuando entrevistó a Mark Zuckerberg. Yo creo que crucificaron a Facebook y amenazaron con imponer regulaciones. Sin embargo, creo que se soslayó en el gobierno de Estados Unidos o en el Congreso que la mayoría de los delitos cibernéticos no los comete Facebook, sino que se cometen a través de Facebook. Así que yo creo que hay que pensar siempre que la mayoría de los delitos cometidos a través del Internet, desde la pornografía, la pederastia, la pedofilia, la incitación a la violencia, al odio, la discriminación, el terrorismo sobre todo, ya están contemplados en todas las legislaciones habidas y por haber. Así que no creo que haga falta estar continuamente legislando sobre delitos específicos de temas de prensa a nivel digital. Y para concluir, simplemente un par de mensajes. Es obvio que las noticias falsas tienen una influencia negativa en todo proceso democrático y creo que todos debemos prestarle atención. Con esto que estuve hablando no quiero decir que no se le preste atención. El desafío sé que es mayúscula. Facebook y Google y otras empresas digitales necesitan muchos más esfuerzos de autorregulación. Limitar sobre todo y que sí haya regulación en lo que tiene que ver en publicidad engañosa y anónima, que es lo que se le criticó también a Zuckerberg en el Congreso. Pero también hay que entender, como ayer pasó en el F8, Mark Zuckerberg está reunido en San José con 7.000 tipos de Facebook de todo el mundo, y habló ya de la nueva regla que va a imponer, que es el Clear History, ¿no? Ayer Zuckerberg enfatizó en ese tema, que es un nuevo control de privacidad para el usuario para que podamos borrar parte de lo que hacemos en Internet para que no nos llegue toda esa saturación de publicidad y de mensajes no requeridos. Así que yo digo, por otro lado, los medios, las agencias periodísticas y los periodistas debemos seguir también con unos esfuerzos tremendos de hacer contenidos de calidad. Creo que esa es nuestra máxima obligación, hacer fact-checking, ¿no? El chequeo de datos continuamente. Y yo creo que el fact-checking debería convertirse en un género nuevo del periodismo, más allá de la crónica, la noticia o todo lo que hablamos los periodistas. El fact-checking debe ser una responsabilidad y una obligación de los periodistas desde las escuelas de periodismo. Creo que el periodismo necesitamos investigar más, mejor contenidos. Y la idea nuestra del buen periodismo es siempre iluminar y descubrir, es decir, diferenciarnos de lo que hay en las redes sociales. Por todo esto debería ejercerse un clima, en un clima de autorregulación, como está demostrando y como lo demuestran muchos medios y lo que dije recién de Facebook. Y la disciplina creo que tiene que ver en las redes sociales con ciertas obligaciones que ya los medios tienen, por ejemplo, de ser muy transparente de las fuentes de la publicidad y de la propaganda política, que creo que ese es el problema grande. Regular a los medios en términos de contenido podría derivar en censuras a temas tan importantes como los Panama Papers, los Paradise Papers, el FIFA Gate y todo el lío de lo de Brecht, que si uno analiza todos esos casos, todas esas investigaciones empezaron por rumores.
Así que si son rumores, para muchos podrían ser noticias falsas, por lo cual habría que censurarlas y no hubiésemos tenido la oportunidad de ver tanto eso. Así que yo creo que lo importante es que la legislación vaya en contra de quienes originan y producen los contenidos falsos y seguramente con legislación mucho más estricta para los gobiernos en materia de elecciones, en materia de propaganda política y mucho más transparencia que se le pida a los partidos políticos de dónde salen sus dineros, cómo originan todo esto de los call centers. Creo que ahí se logrará reducir mucho más el tema de las noticias falsas. Por último, diría, en casos de información, el mejor consejo siempre lo da la primera enmienda. En casos de regulación también. Hay que prohibirles, dice la primera enmienda de otra forma, obviamente, pero hay que prohibirles a los gobiernos prohibir. Hay que prohibirles que prohíban crear leyes que limiten la libertad de prensa y de expresión. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Ricardo Trotti por esa extraordinaria presentación. Y mal podríamos estar en un foro de libertad de prensa sin tener prensa presente. Y quisiéramos darle en ese sentido la bienvenida a la agencia EFE, al canal TV Venezuela, Martín Noticias, Diario Las Américas, Voz de América y la European Press Photo Agency. Bienvenidos y gracias por estar aquí.